La profecía sobre los acontecimientos que antecederán a la venida hasta la tierra del Mesías victorioso fue compartida por Jesús en el Monte de los Olivos, unos días antes de ser entregado para la crucifixión. En todo el discurso está latente la necesidad de estar preparados, pero no solo preparados, sino alertas, porque el que ha de venir, vendrá. Así que la principal recomendación fue: vigilen todo el tiempo. Disfrutemos la palabra. Vamos a Mateo 24:36, en donde Jesús contesta a las preguntas de sus discípulos sobre cuándo sucederá el fin del mundo y qué señales precederán su regreso. El versículo 36 específicamente dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este versículo resalta la soberanía de Dios sobre el tiempo y los eventos de la historia. Dios tiene el control absoluto sobre toda su creación. La falta de conocimiento sobre el día del fin indica que la planeación divina no se puede manipular, no se puede anticipar, a menos que Dios lo quiera revelar a quien quiera revelarle. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, las que quedaron registradas en la Biblia, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Al no saber la fecha exacta del retorno de Jesús, los creyentes se mantienen en un estado de vigilancia espiritual, o sea, cada día están expectantes de que el regreso de Cristo será de repente. Este versículo también recuerda que hay límites en el entendimiento humano y que se debe aceptar que Dios se reserva el derecho de revelar o no sus planes, lo que provoca en el ser humano que actúen humildemente, dependiendo de la palabra, ejerciendo la fe, lo que desencadena vidas que honren a Dios. El versículo 37 de Mateo 24 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Hace una comparación, indicando que así como la gente estaba despreocupada y no se preparó para el diluvio, aunque no les anunciaba lo que sucedería, también lo mismo acontecerá en el regreso de Jesús. La sociedad actual está ocupada en su rutina de vida, poniendo mucha atención en los asuntos de la tierra que no toman en cuenta y otras enseñanzas bíblicas respecto a la venida del Señor Jesucristo. Dice Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente en los días de Noé estaba tan enfocada en su diario vivir que no se percataron del peligro hasta que fue demasiado tarde. Jesús explica que así será sorpresiva su segunda venida para quienes estén entretenidos en los placeres y en consecuencia no preparados espiritualmente. Las actividades como comer, beber, casarse, en sí mismas no son malas, sino que muestran una vida descuidada, enfocada en lo terrenal y por lo mismo superficial. Entonces, estar preparados y alertas significa vivir con una actitud de vigilancia espiritual constante, sin descuidar las actividades del día a día, pero que éstas no dominen sus vidas. Dice Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Para ese momento histórico, el trabajo de hombres y mujeres se centraba en la alimentación, puesto que es una de las necesidades primarias de los seres humanos. Así, los hombres están o estarán en el trabajo, en el campo, cultivando las plantas para la producción de alimentos, mientras que las mujeres en casa participan en la elaboración de alimentos, moliendo, cocinando, sirviendo sus alimentos. La imagen no es complicada.
Se trata de parejas que mantienen la casa en marcha, casándose y dando en matrimonio, procreando hijos. Estadísticamente hablando, en estos dos ejemplos, las personas preparadas para recibir al Mesías que viene en las nubes en su retorno a la tierra son el 50% de la población. 2 y 1. 2 y 1. Dice Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este párrafo enfatiza la urgente necesidad de estar vigilando desde el punto de vista espiritual, preparándose constantemente porque el Hijo del Hombre vendrá en un momento inesperado, como un ladrón en la noche. Bueno, antes nada más los ladrones actuaban en la noche, por lo que los creyentes deben vivir cada día de manera fiel y activa, cumpliendo con su deber y amándose los unos a los otros en lugar de dejarse llevar por la pereza o la indulgencia. Lucas, Marcos y Mateo también siguen diciendo en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Llama la atención a cada uno para una autorreflexión, vigilancia personal. La glotonería, vicio de comer en exceso. La embriaguez es un estado alterado de la mente y el cuerpo que se produce por la ingesta de alcohol. Se caracteriza por la pérdida de control, desinhibición, la euforia o la confusión. Los afanes de la vida son preocupaciones y distracciones que desvían la atención de lo más importante, como lo que Dios plantó en cada uno de los seres humanos. Pueden ser parte de la vida diaria que se convierten en cargas emocionales y espirituales. Todo esto puede debilitar el entendimiento y la capacidad para discernir lo que verdaderamente es importante. Dice Lucas 21:35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. La palabra lazo puede ser interpretada como una metáfora de la tentación o la trampa del mal que los hombres enfrentarán en los últimos días. Entonces, el fin de los tiempos traerá consigo una trampa del mal y será desplegada en todo el mundo. Esta es una gran razón para aumentar la vigilancia y el fortalecimiento de la fe. Al mismo tiempo, habrá dificultades. Dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad es un estado de alerta constante, o sea, estar atentos a los signos de los tiempos, orando, hablando con Dios en el nombre de Jesús. Sugiere una vida espiritual activa. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de estar preparados para enfrentar cualquier adversidad con la ayuda de Dios. Estar de pie delante del Hijo del Hombre, es decir, tener la confianza de ser encontrados dignos en el día del juicio por haber aceptado la gracia, el regalo de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Dice Marcos 13:34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Aquí está esta otra comparación para describir el concepto de responsabilidad y vigilancia que se debe tener como seguidores de Cristo, esperando que sus siervos cumplan con las tareas que les han sido asignadas y con el porte para que vigilen con el portero. Dice Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? En el tiempo de Jesús, un siervo era una persona que obedecía las instrucciones de su amo, ya sea por obligación
por amor a su amo o por la necesidad de sobrevivir, equivalente a esclavo. Los siervos podían ser esclavos, maestros o incluso siervos de Dios. Trayendo la situación al contexto del lugar de trabajo actual, en un momento determinado el siervo bien podría ser el equivalente a un gerente que tiene obligación con los dueños mientras administra a otros trabajadores. Viéndolo así, los intereses del dueño son satisfechos solo cuando las necesidades de los trabajadores están satisfechas. Así que el gerente tiene responsabilidades tanto con los que son su autoridad sobre él como sus subordinados. Los trabajos incluían tareas domésticas, supervisión de otros, en algunos casos, enseñanza. Aunque los siervos tenían responsabilidades y obligaciones, también disfrutaban de ciertas libertades y oportunidades dependiendo de su posición y el nivel de vida de su amo. Los calificativos de fiel y prudente, hablando entre cristianos, fiel es la persona que obedece los mandamientos de Dios que están en la Biblia. Prudente, persona que actúa con moderación y cautela. Específicamente habla del arte de guisar, preparar alimentos sabrosos, vistosos, nutritivos, suficientes. Vistos desde el punto espiritual, se refiere al alimento espiritual que ayuda a desarrollar la fe en la iglesia al encontrar una guía en Cristo a través de las escrituras aplicadas por el Espíritu Santo. Dice Mateo 24:46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Se sentirá feliz, satisfecho por haber realizado la tarea dentro de la iglesia de manera constante y fiel, como es el comportamiento de un cristiano comprometido. La vida cristiana no solo es cuestión de fe interior, sino también de obras y acciones en el mundo. La vigilancia se convierte en un llamado a estar siempre listos y activos en la obra del reino de Dios, mostrando amor y servicio a los demás. Dice Mateo 24:47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Se refiere a la recompensa que recibirán los que son responsables con lo que se les ha confiado durante su vida. Quiere decir que si los hijos de Dios por la fe en Jesucristo son diligentes, serán bendecidos con más oportunidades para mejorar y seguir creciendo. Dice Mateo 24:48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como ya se dijo, el siervo o gerente o administrador debe trabajar por los intereses de sus subordinados y también de sus autoridades. No puede dar excusas al maltratar a sus ayudantes o subordinados diciendo que de alguna manera es por el beneficio de sus superiores, porque esta realidad se describe de forma dramática en el castigo impuesto al trabajador que se preocupa por sus propios intereses. Esta parábola enfatiza vigilancia, precisión, ocupación, servicio. Dice Marcos 13:35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Velad, estar despiertos, alertas, vigilantes, pues el regreso de Jesús es ciertísimo, pero imprevisible para los seres humanos. No saben el día ni la hora. Marcos puntualiza en los 4 momentos en que se dividía el día en ese tiempo al anochecer, cuando iniciaba el día, pues ellos iniciaban el día a las 6 de la tarde. A la medianoche, aproximadamente las 12 de la noche. El canto del gallo por ahí de las 3 o 4 de la mañana.
o a la mañana, las 9 de la mañana. No los halle durmiendo. Cuando se duerme una persona, sus funciones vitales disminuyen porque todo su organismo entra en momentos de relajación y descanso que permite renovar fuerzas para continuar con la rutina de la vida para el día siguiente. Eso no quiere decir que los hijos de Dios no podrán descansar. Al contrario, descansarán en Jesucristo. Dormidos o despiertos, depositarán sus preocupaciones y cansancio en Jesús, pero mantendrán su espíritu alertado por el Espíritu Santo para que cuando llegue el amo, el Señor, el Rey Supremo, todos estén listos, apercibidos como buenos siervos. Dice Marcos 13:37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Jesús dijo algo que resulta interesante, impactante. Lo que les estoy diciendo a ustedes, las personas que están presentes cuando Jesús dio esta enseñanza, a todos lo digo. Con esa expresión incluyó a todas las personas de todos los tiempos, en toda circunstancia, en cualquier lugar, a todos, todos son todos. Vigilen todo el tiempo. Vamos a Mateo 25 del 1 al 3. Recordemos que uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizado por Jesús fue el método de parábolas, en donde se aprende por comparación. Así que hasta unos días antes de ir a la cruz, Jesús hace hincapié en que los hijos de Dios deben estar previniéndose, a fin de que cuando venga a la tierra otra vez, los encuentre preparados. Dice Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos se refiere al reinado soberano de Dios sobre todas las cosas y las personas. El reino de los cielos se menciona especialmente en el Nuevo Testamento, donde se describe como un estado espiritual de comunión con Dios, caracterizado por la justicia, el amor y la paz en el corazón de los seres humanos. Cuando Jesús inició su servicio a la humanidad aquí en la tierra, lo que llamamos su ministerio, la expresión de presentación fue: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Crean esta buena noticia. En los seres humanos que han aceptado la invitación de ser parte del reinado soberano de Dios, el reino se manifiesta a través de la gracia y el poder de Dios y se espera que se cumpla plenamente en un futuro reino eterno, donde Satanás y el pecado serán erradicados porque prevalecerá el reino de Dios. En un momento determinado, Jesús expresó: sanad los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lo registra Lucas, capítulo 10, versículo 9. Y luego en el capítulo 17 de Lucas, al final del versículo 20 y 21, dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Conviene revisar a vuelo de pájaro la tradición de la boda judía en tiempos de Jesús, pues tiene importancia histórica y cultural, ya que permite entender mejor la vida en ese periodo y mejora la relación con Cristo hasta el día de hoy. El pueblo judío consideraba el matrimonio como una institución sagrada y celebraba las bodas con gran alegría y solemnidad. El matrimonio se formalizaba mediante un contrato legal entre el novio y el padre de la novia. En ese contrato se estipulaban las condiciones del matrimonio, incluyendo la dote, el dinero que el novio debía entregar al padre de la novia, como símbolo del compromiso y la responsabilidad asumida por el novio hacia su futura esposa, hasta que fuera su esposa. Antes de la boda, la novia dedicaba un tiempo de purificación y preparación, simbolizando su compromiso de ser fiel al novio y mantenerse apartada para él. Esta santificación y dedicación de la novia
tiene un profundo paralelismo con la obra de Cristo en la vida de los creyentes hasta hoy. Así como la novia se santifica para el novio entre los judíos, los creyentes en Jesucristo son llamados a ser santos y apartados para Cristo. El novio se encarga de preparar la casa en donde habitarán los nuevos esposos. Por eso Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Cuando el padre se daba cuenta de que la casa estaba lista, daba la orden al novio de regresar por la amada. La novia tenía que confeccionar su vestido, pues se le daba el material. Durante ese tiempo no se podían ver los novios. Esto podía durar desde 7 días hasta un año. Cuando el padre daba la orden, regresaba el novio y salían los invitados festejando la llegada del novio y salían todos en procesión con lámpara en la mano. Esto debía de ser antes de la medianoche. La ceremonia que se realizaba era con cielos abiertos. Estaba el rabino, los padres de los novios y los invitados a la ceremonia. En primera instancia, había una celebración donde los novios se daban regalos entre sí y se firmaba el contrato prematrimonial de desposol. Enseguida los novios tenían relaciones sexuales y cerca de la puerta de la habitación debían estar 2 testigos del novio para que después del acto sexual dieran testimonio de que ella había sido virgen. Una vez consumado el acto empezaba el banquete, cuya celebración duraba mínimamente una semana. En la parábola de las 10 vírgenes, estas representan a los creyentes que esperan la llegada de Cristo. Cada una lleva una lámpara, simbolizando su fe y preparación espiritual. El esposo, pues simboliza a Cristo. Dice Mateo 25:2, 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Ese grupo de 10 a su vez se divide en 2 grupos de 5, unas prudentes que llevan aceite adicional, otras insensatas que no llevan aceite. Dice Mateo 25:3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. El aceite representa la previsión y preparación espiritual para estar listos en el momento en que Cristo regrese a la tierra. Por eso a estas vírgenes se les llama insensatas, pues no la pusieron en práctica, no pusieron el aceite en sus lámparas. Dice Mateo 25:4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, pues el Espíritu Santo sella a los que reciben a Cristo como su Salvador y Señor, indicando que son propiedad de Dios y que ese sello garantiza que son candidatos al reino de los cielos. Además, el Espíritu Santo enseña y recuerda la palabra, así como que guía a toda verdad y ayuda a pedir al Padre como conviene. Dice Mateo 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa el tiempo de espera en que los creyentes deben hacer frente al enemigo antes de que regrese Cristo. La expresión cabecearon todas y se durmieron simboliza la naturaleza humana que se cansa, que necesita satisfacer las necesidades propias de esa naturaleza. Por eso todas cabecearon y se durmieron. Dice Mateo 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Según la tradición judía, en la celebración de las bodas, el novio llega a buscar a la novia y tiene como límite la medianoche. Todos saben que están esperando al novio. Saben que el límite de tiempo es medianoche. Seguramente habían realizado sus tareas cotidianas. El cansancio físico es natural. El esposo se tardó hasta el límite del tiempo de espera, la medianoche. Lo que indica que el padre
es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que se pierda alguno. Dice Mateo 25:7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. La lámpara es un instrumento en donde se deposita el aceite, así que bien puede representar el interior del creyente en donde el Espíritu Santo mantiene la llama de la adoración, porque ahora cada uno de los hijos de Dios son el lugar de adoración para Dios. Dice Mateo 25:8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Aquí se refleja la desesperación de aquellas que no se prepararon. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo y la preparación espiritual necesaria para el encuentro con Dios. Y como dice el pasaje, sin aceite las lámparas se apagan y ya no pueden ser usadas. Mateo 25:9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las respuestas de las vírgenes que sí tenían aceite, las prudentes, indica la importancia de estar preparados. No comparten aceite porque temen que no haya suficiente para todas. Esto deja ver que cada persona es responsable de su propia preparación espiritual y no puede depender de la fe de otros, pues la relación con Dios es personal. Dios solo trata con sus hijos. Dice Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas no tuvieron ningún problema. Las que no tenían aceite habían salido a comprar de última hora. Esto recuerda que los plazos se cumplen y si no están preparados, el desenlace es mortal, porque cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Dice Mateo 25:11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. El asunto es que la puerta estaba cerrada. Por eso esas vírgenes dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Aquí la lección es que la fe y la preparación son esenciales. El aceite en las lámparas simboliza la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas para estar preparados en el momento en que el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Dice Mateo 25:12, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esa es una respuesta puntual y definitiva. No estaban preparadas, no tenían aceite para que alumbraran en medio de la oscuridad de la noche. No puedo reconocerlas, es más, no las conozco. Dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra forma de decir velad es vigilen todo el tiempo, debido a que lo único que se sabe es que Jesús viene otra vez y los que estén preparados entrarán a la gran fiesta de bodas del Cordero. Así que todo tiempo los que son hijos de Dios por la fe en Jesucristo deberán estar vigilando como estilo de vida. Les debe caracterizar que están esperando al Hijo del Dios Altísimo. La vida puede cambiar de un momento a otro y debemos estar listos, preparados, vigilando para encontrarse con el Salvador. Ahora bien, la venida del Hijo del Hombre puede ser en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar. Es la razón por la que dijo: vigilen todo el tiempo. ¿Será que la muerte física nos sorprenda? Ya llegó Jesús. ¿Será que Cristo llegue por su iglesia? Sí, llevará a los suyos. ¿Será que llegue hasta la tierra? Búsquennos en Ventana Virtual Cristiana Radio. También estamos en las redes disfrutando la palabra.